habíamos quedado en que la legalización del Partido Comunista era un poco compleja, porque claro, el Partido Comunista era la encarnación de los perdedores de la guerra civil, pero también era obligatoria porque sin todos los partidos no puede haber democracia. Un hecho fundamental para el paso a la legalización del Partido Comunista fue lo que se llamó la matanza de Atocha. En Atocha, es una calle de Madrid, había un despacho laboralista. Los abogados laboralistas son aquellos que se dedican a temas de despidos, de trabajadores, vaya. Y estos abogados estaban vinculados al Partido Comunista. ¿Qué ocurrió? Resulta que varios pistoleros de extrema derecha llegaron y los mataron a todos. Metieron ahí una masacre. Por cierto, ahí en ese despacho trabajaba Carmena, la que fue alcaldesa de Madrid, pero bueno, justo ese día no estaba, tuvo mucha suerte. Los mataron. Una vez mataron a estos abogados comunistas, pues lo que ocurrió fue un entierro multitudinario en el que el Partido Comunista pues, se portó pues, calmadamente. No hubo gritos, no hubo jaleos, no hubo destrucciones. Entonces, la sociedad española empezó a ver al Partido Comunista, en vez de como el demonio que decía Franco, pues como alguien, como un grupo razonable, un grupo de personas pues tan humanas como el resto y capaces de mantenerse. Entonces, bueno, se empezó a ver con una cierta simpatía la posibilidad de que se legalizara el Partido Comunista. Entonces Suárez, en su infinita inteligencia, lo que hizo fue legalizarlo en Semana Santa, el sábado de Semana Santa, porque era un momento en el que la gente estaba de vacaciones, la noticia pasó como desapercibida, o sea, no fue desapercibida porque fue potente, pero sí que fue un momento, digamos, en el que la gente estaba distraída, ¿no? Imaginaos como si el profe de historia, el más cabrón de todos, os manda un mogollón de trabajos complicadísimos, pues el día de sábado de Semana Santa, cuando no os esperáis nada. Pues lo mismo. Legalizado el Partido Comunista. Legalizados los partidos, todos. Legalizados las elecciones con la ley para la reforma política. Siguiente paso, la amnistía. Cuando Juan Carlos llegó al trono, pues había gente en la cárcel por sus ideas políticas, gente que no había matado a nadie. Tan pronto llegó al trono, a los pocos días, Juan Carlos promulgó una amnistía. Una amnistía consiste en perdonar los delitos. Una amnistía para los delincuentes que hubieran cometido delitos políticos que no fueran de sangre, o sea, que no fueran asesinatos. Pues temas de huelgas, de partidos, de panfletos, este tipo de cosas. Así, tan pronto llegó al poder, pues nada, salieron de la cárcel todos aquellos sindicalistas, políticos, que habían sido opositores a Franco. Y del exilio vinieron aquellos que estaban condenados por temas que estaban perseguidos por temas políticos. Problema, que los delitos que sí eran de sangre, que habían tenido asesinatos por el medio, pues no se contemplaban en esta amnistía. Y eso incluye a todos los combatientes de la guerra civil. Los combatientes de la guerra civil republicanos habían matado gente. Entonces se debatió en el Congreso, año 77, una ley de amnistía más amplia, que incluyera también los delitos de sangre, para que la gente que mató en la guerra civil pues saliera de la cárcel. Es controvertido porque es perdonar asesinatos, pero claro, asesinatos en el contexto de una dictadura y de una guerra civil. Se planteó esa ley con mucho debate, con mucha tensión, pero salió adelante. Salió adelante una ley de amnistía, año 77, en la cual se perdonaban los delitos políticos de sangre entre 36 y 76. Se promulgó con la oposición de la Alianza Popular, pero con el apoyo de la izquierda y de la UCD, que fue quien la planteó. Y la UCD, recordemos que la UCD estaba integrada por franquistas, por gente que había estado en el régimen potentísimamente. Por ejemplo, Suárez había sido un representante muy importante del régimen. Se incluyó a los funcionarios y agentes del orden público. Es decir, según la ley de amnistía que perdonaba a los combatientes republicanos, también se perdonaban los crímenes del franquismo. Con lo cual, no es legal perseguir los crímenes del franquismo por esta ley este anexo que le incluyó la UCD. La idea de la transición era olvidar el pasado, era, reconciliarnos, volver a ser todos amiguitos, y para ser todos amiguitos se perdonan los delitos de sangre de antes del 76. Eso incluye ETA, eso incluye los crímenes franquistas, eso incluye los republicanos. Vale, problema. Estamos en el año 77, antes de la Constitución. Problema. Resulta que la economía española iba mal, la economía mundial iba mal por la crisis del petróleo. A España le llegó un poquito más tarde la crisis. Es curioso porque siempre que en España hay un contexto de megademocracia, se come una crisis gorda. Cuando fue el sexenio revolucionario, crisis gorda, ¿no? Por el tema del algodón. Cuando fue la Segunda República, la crisis de 29.
cuando fue la transición, la crisis del petróleo. Vale, resulta que en España, a raíz de la crisis del petróleo, estaban volviendo todos los emigrantes por el tema de que, claro, de que si ya no hay trabajo en Francia, en Alemania, vuelven para España, entonces el paro era muy alto. Pero más que el paro, lo más grave era la inflación. La inflación, sabéis que es la subida anual de los precios. Todos los precios suben todos los años, pero cuando la inflación es muy fuerte se habla de hiperinflación. En España estaba alrededor del 20% en estos años, que es una salvajada, porque hace que los ahorros no valgan nada. Primeras elecciones, año 77, en la que ya están todos los partidos. Gana la UCD, la del partido de Suárez, menos mal. Seguida del PSOE, el PSOE muy cerquita, fijaos el número de escaños, perdón, el porcentaje de votos. 34% para la UCD, 29% para el PSOE. En cambio, en escaños, o sea, en diputados, la diferencia es muy alta. Ya os expliqué en su momento cómo se elegían los diputados. Bastante lejos de ambos, Alianza Popular y el Partido Comunista. El Partido Comunista, que tanto miedo causaba, al final, vamos, no se comió un cagao en comparación con el PSOE. Y luego los partidos nacionalistas. El UCD ganó, pero tenía que pactar para hacer cosas. Eso, tenemos el problema económico. Suárez en su nuevo gobierno incluye a dos economistas, a un tipo llamado Fuentes Quintana y a otro llamado Fernández Ordóñez, perdón. Como la inflación era demasiado gorda, el riesgo de nueva guerra civil era muy elevado. Y en paralelo, ETA. El riesgo de guerra civil era muy elevado, el riesgo del golpe de Estado era muy elevado. Entonces, Suárez convocó a gobierno, a toda la oposición, a patronal, o sea, a los representantes de los empresarios y a sindicatos para acordar unas líneas de acción comunes en política y en economía. La idea era estabilizar España para que la Constitución pudiera salir adelante. Política y economía, o mejor, economía y política. Vamos con la economía. Decía, inflación enorme. Vale, como la inflación es enorme, los salarios están descontrolados. Con el apoyo de la oposición, con el apoyo de los sindicatos más importantes, con el apoyo de la patronal, Suárez estableció unas medidas económicas severas. Cito aquí varias. Dice, un control de los salarios al establecer una subida de sueldos acorde con la inflación, lo que mejoró las condiciones laborales e hizo descender la conflictividad. Cuando hay hambre, hay huelgas. Cuando hay huelgas, hay violencia. Entonces, lo que se hizo fue regular los salarios, ordenar que los salarios fueran unos concretos para evitar los disparos de la inflación. Dice, se estableció un nuevo marco legal laboral basado en el convenio colectivo con los sindicatos. A partir de entonces se acordó que para contratar a un empleado había que llegar a un convenio. Un convenio es un acuerdo de condiciones laborales, de cuántas vacaciones, de cuánto sueldo, de cuántas horas, etcétera, etcétera. Se acordó devaluar la peseta para reducir la inflación. Devaluar significa hacer que el dinero valga menos en comparación con otras monedas. Por ejemplo, si una peseta fuera $1, pues lo que vale una peseta se compra con $1. En cambio, si 10 pesetas son $1, con $1 te compras 10 cosas que valgan una peseta. Al hacer eso, hace que el resto del mundo compre cosas en España. En contraprestación, a los españoles les cuesta más comprar fuera. Se realizó una reforma fiscal enfocada en la carga progresiva, es decir, cuanto más se tenga, más se paga. En esta línea se incluyeron impuestos sobre el patrimonio y la transmisión y nuevos impuestos directos como el IRPF, que es el impuesto sobre la renta para las personas físicas. Y a raíz de esto, en 1981, los ingresos por impuestos directos superaron a los indirectos. Me explico. Un impuesto directo es el que se te aplica según cuánto dinero tengas. El IRPF es un impuesto que te aplica según cuánto cobres. Si tú cobras más, te pagas más. Si cobras menos, pagas menos. Un impuesto indirecto es aquel que todos pagan igual. Por ejemplo, el IVA o el IGI son impuestos indirectos. Cualquiera que se compre, yo que sé, una botella de agua o yo que sé, un paquete de Colacao, tiene que pagar el IGI. Da igual que seas millonario, da igual que seas pobre, tienes que pagar ese impuesto. Y ese impuesto es indirecto. Vale, al establecer impuestos directos progresivos, cuanto más tienes, más pagas, y encima el porcentaje es mayor, lo que se hace es equilibrar la carga fiscal. O sea, hace que los que tienen menos dinero estén más desahogados y se cargue más dinero sobre los de arriba.
Y por último, se reestructuró la seguridad social y se reorganizó su forma de financiación. Se cambiaron sus organismos de funcionamiento y se estableció un sostenimiento de la misma a partir de cotizaciones. La seguridad social, recordáis que es esta institución que se encarga de la sanidad y que se encarga de temas de pensiones, de seguros de desempleo, todo este tipo de cosas. Bueno, se cambió la estructura franquista que había y se estableció una democrática progresiva, con la idea de proteger a los trabajadores. A este conjunto de acuerdos en economía y política se le llama Pactos de la Moncloa, porque se firmaron en la Moncloa, que es donde vive el presidente. Estos son algunos de los acuerdos económicos. Y a nivel político, los siguientes. A pesar de que ya eran legales los partidos políticos, a pesar de que ya había elecciones, todavía había un montón de legislación franquista. En los pactos de la Moncloa, en la parte política, acordada por sindicatos, oposición, gobierno, patronal, se eliminaron algunos resquicios franquistas o algunos resquicios de la dictadura a nivel político. Por ejemplo, se reconoce la libertad de reunión y asociación. En tiempos de Franco no era legal reunirse. Por ejemplo, se elimina la censura previa y se establece la libertad de prensa. En tiempos de Franco lo que había es, cuando ibas a publicar un libro, primero lo pasabas al gobierno, lo leía, y si estaba de acuerdo con los principios del movimiento, pues se publica, y si no, no. Se elimina esa censura. Se establecen garantías judiciales mediante la reforma del Código Penal. Se reconoce el delito de tortura. En tiempos de Franco se podía torturar a los detenidos. Ahora no. Ahora hay garantías penales del tipo tiene que haber un juez, tienes derecho a un abogado, este tipo de cosas que en una dictadura no existen. Se despenaliza el amancebamiento. El amancebamiento es vivir como pareja sin estar casados. Y el adulterio. En tiempos de Franco, hombre, está mal poner los cuernos, pero es que en tiempos de Franco era ilegal. Te podían meter una multa o en la cárcel por poner los cuernos. Vale. Ahora vamos con la Constitución. Voy a parar aquí.